una entidad financiera de la Iglesia Católica hipoteca un convento de una orden religiosa, de las clarisas concretamente, y como no le pagan, porque de hecho ya se lo hicieron sabiendo que le iban a pagar, pues la intentó desahuciar. La pusieron en la calle con lo puesto, con el hábito, sin un céntimo en los bolsillos. Tuvo que venir un familiar suyo. La meten en un manicomio, ¿no? La meten en un hospicio por orden papal. Y me dice el que me coge el teléfono, sí, pues mire usted, ha muerto. Sí, le ha dado un infarto y ha muerto. Ya no tenía nada de corazón. No, pues mire, pues sí, ya la edad y su enfermedad y tal. Bueno, pues llamo al sobrino y le digo, oye, pues llama a la residencia que me han confirmado que se ha muerto. Llama el sobrino y le dicen, mire usted, aquí esa señora que usted pregunta no está, ni ha estado nunca. Lo persiguen con un detective. Sí, sí. Me pusieron, un detective no, me pusieron una compañía, un despacho de detectives. Me investigaron todos los bancos anteriores que ya había estado, todos los sitios que ya había estado en la ciudad, a mi ex, porque yo estaba divorciado. Me he enterado que me estáis cortando la hierba debajo de los pies y me vais a matar civilmente. Pero te voy a decir una cosa. A mí me vais a tener que matar. Y me dijo el canónigo de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, me dice, oh, tú estás muy antiguo, no nos vamos a molestar en matarte, te vas a suicidar tú. Yo estaba aquí en una taberna, Nicolás, y lo cuento así, yo estaba en una taberna con amigos míos, donde ha habido un cura banquero cogiéndole el culo al camarero en la taberna, con la taberna así de gente. Y cuando yo le he dicho a los amigos que estaban conmigo, oye, ¿has visto cómo van cogiendo el culo? ¿Sabes lo que me han dicho mis amigos? Y ese es el clérigo que asciende, ese, el de ese corte, el banquero, el PD, el que esté muy vinculado a algún partido político, el que sea. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Muy buenas tardes, amigos. Hoy vamos a tener una entrevista que hace muchísimo tiempo tenía ganas de realizar, que me parece absolutamente ilustrativa de dos temáticas que abordamos a menudo, pero generalmente las abordamos separadas. Hoy las encontraremos reunidas, fusionadas en este exhaustivo informe que nos brindará don Rafael Bueno. Me refiero a la corrupción política en España y me refiero a la corrupción de la Iglesia Católica, que por supuesto data de milenios, pero dos concretamente, pero en este caso se ha profundizado y ha encontrado, perversas expresiones durante el papado de Bergoglio. Incluso hay una mujer que perdió su vida por esto, en palabras de Rafael, Sor Clara Moya, víctima de uno de los escándalos más sonados de la Iglesia Católica en España, una víctima relativamente reciente, si cabe, que dedicó su vida y su obra a Cristo y a su mensaje evangélico, pero fue crucificada por los descendientes de los sumos sacerdotes, por decirlo de una manera poética. Rafael Bueno es socio de empresas de intermediación financiera y de comercio exterior, ha dirigido 3 bancos y una caja de ahorros en España y de manera quijotesca ha denunciado esta trama que le costó la vida, por ejemplo, a Sor Clara Moya, literalmente, hoy nos contará por qué, y ha sido amenazado y perseguido en todos los niveles, por más que no han logrado, corrígeme si me equivoco, no han logrado vencerlo en el frente judicial ni una sola vez. Don Rafael, muy bienvenido. Por favor, cuéntenos primero el triste devenir de Sor Clara Moya y cómo se vincula con todo lo que usted ha investigado y expuesto sobre la corrupción bancaria y eclesiástica en Andalucía. Pues muy bien, un saludo y aprovecho para enviar un saludo muy emocionado a toda Argentina, porque 3 generaciones anteriores a la mía, nosotros sobrevivimos en España gracias a la ayuda que nos envió Argentina. Y mi abuelo siempre lo comentaba en casa y a mí nunca se me ha olvidado eso.
y yo siempre a todo el argentino que hay aquí en España los trato como si fueran mis auténticos hermanos. Vamos al tema, vamos a ver. Yo fui director en Cajasur, que fue una caja de ahorro de la Iglesia Católica, es decir, aquí tuvimos los tristemente conocidos como mercaderes del templo cordobés y curas banqueros. O sea, imagínense ustedes la Iglesia Católica desahuciando a todos los pobres que no podían pagar su hipoteca, ¿no? De hecho, ellos fueron los promotores de cambiar el Padre Nuestro y quitarle aquello de perdona nuestras deudas y sustituirlo por perdona nuestras ofensas, porque claro, ¿cómo iban a mantener el Padre Nuestro así, embargando y ejecutando todos los préstamos hipotecarios a los pobres deudores de buena fe en su inmensa mayoría? Pero como la voracidad de la Iglesia Católica es tremenda, y permíteme que diga, y yo me hago responsable de todo lo que digo aquí, que es la auténtica mafia dentro de la Iglesia Católica la que hemos padecido aquí en Córdoba. Dentro de esa voracidad, aquí hay un convento de las Clarisas, precisamente la misma orden de las monjas de Belorado, que hoy precisamente han tenido un juicio y están esperando el desahucio, porque ellos lo que quieren es la Iglesia diocesana, echar a las órdenes religiosas, quedarse con los conventos y venderlos, hacerlos cajas, porque necesitan dinero, sobre todo para pagar los temas de la pederastia y para comprar las voluntades de las víctimas, víctimas a las que han perseguido, mientras que protegieron a los verdugos, persiguieron a todas las víctimas. Entonces, la madre abadesa del convento de Santa Cruz de Córdoba, Sor Clara Moya Segura, no podía subsistir, porque es conveniente recordarle a nuestros oyentes y sobre todo a los fieles que los conventos, las órdenes religiosas, no se mantienen para nada de los presupuestos que le dan el Estado o del dinero que ingresa por sus propias actividades la Iglesia diocesana. No, son autónomos. Como la tienda que tenemos aquí debajo de nuestra casa, ellos están dados de alta de autónomos, tienen que sobrevivir por sus propios medios y la Iglesia no le da un céntimo. Y eso sí, lo que quiere es, aquí en España, en cuanto bajen de 5 frailes o 5 monjas, las echan. Ellos, la Iglesia diocesana, se queda con el monumento, que suelen ser auténticos monumentos, con inmensas obras de arte dentro y las venden. Pues muy bien, Sor Clara Moya Segura no tenía dinero para comer. En el convento los vecinos, a los que yo entrevisté en muchas ocasiones, tenían que llevarle comida a las pobres monjas. Entonces, claro, ella, inocente, ella dice, si la Iglesia tiene una entidad financiera en Córdoba, donde además es un auténtico monopolio, porque lo tiene todo acaparado, las empresas constructoras montaron la burbuja inmobiliaria, todos los políticos colocados, era un auténtico monopolio. Entonces la pobre monja se dirigió al presidente de Cajasur, el tristemente famoso cura Castillejo, conocido popularmente como Fray Langostino, porque acostumbraba a cerrar las marisquerías para él. O sea, fíjate bien, Nicolás, lo que es la Iglesia. El desdoble de la Iglesia, el abanico de la Iglesia. Y quiero recordar que yo en una ocasión, sin apartarme del tema de Sor Clara, pero lo digo para que la gente se den cuenta de lo que es capaz de la Iglesia y lo que hemos asimilado la ciudadanía, ¿no? Yo fui una vez, ya no estando yo en Cajasur, porque yo pedí primero una excedencia y yo después monté mi despacho y me mantengo con ellos, ¿no? Con un amigo mío al que le iban a ejecutar todos los préstamos. Entonces el ejecutivo que estaba tratando con él me conocía, me valoraba y le dijo, oye, pues si eres amigo de Rafael, tráetelo y siempre 4 ojos ven más que 2. Pues cuando fuimos a entrar en la central de Cajasur, en la puerta abajo había una monja con una hucha pidiendo limosna. Y mi amigo abre el monedero y le da una limosna a la monja. Y le digo yo, ¿qué haces? Dice, hombre, pues dándole una limosna a la monja. Digo, ¿y no te das cuenta que le está dando una limosna
a la misma empresa, que si ahora aquí arriba no llegamos a un acuerdo con un cura banquero de esta misma iglesia, te va a quitar todos tus bienes, lo de tus padres y lo de tus suegros que le han avalado. Quiero decir con esto que la iglesia tiene esa capacidad de desdoblarse y con aquello de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, se lo van llevando calentito por todos lados. Cuando Sor Clara acude al presidente de Cajasur a pedirle ayuda, el presidente de Cajasur le empieza a dar algo de dinero, pero llevándose diferentes obras de artes que tenía el convento. Escuche, perdone, para el que no lo entienda, el cura Castillejo, ¿verdad? Presidente de Cajasur. Presidente de Cajasur desde 1979, Efectivamente. Época de la transición, que usted le llama la transacción, por este tipo de cosas también. Yo entiendo que este hombre, Miguel Castillejo, que armaba convites de 40 euros por cubierto financiados por la Caja, dueño y señor, digamos, de este botín, con calles y plazoletas que llevan su nombre. Bueno, este sujeto, entiendo yo, que tenía una excelente relación con el Partido Socialista de Andalucía y con los comunistas de Izquierda Unida también. ¿Es correcto? Perfectamente, porque en España lo que hubo, y os lo cuento porque la información que se ha dado siempre aquí respecto a la transición es totalmente falsa y yo voy a contar la verdad. Y además digo una cosa, no me crean ustedes por lo que yo digo, pero por favor, cuando terminemos la entrevista, que lo comprueben, que comprueben que todo lo que yo digo aquí es cierto y entonces a partir de ahí convénzanse. La transición en España la convirtió en una transacción la CIA y el Vaticano. O sea, aquí se encendieron todas las alarmas con la revolución de los claveles de Portugal, que fue en el año 74. Entonces la CIA dice, ya Franco estaba moribundo, que murió en el 75, en noviembre, y la CIA dice, como esto se contagia a España y España se vuelva comunista, mis bases peligran. El Vaticano dijo exactamente algo parecido. Como España se vuelva comunista, el poder que yo tengo con el nacionalcatolicismo franquista peligra. Bien, entonces la CIA y el Vaticano se encargaron de convertir la transición en una transacción. Y entonces todo quedó, como decía Franco, atado y bien atado, porque las cortes franquistas dimiten porque ya lo tenían todo preparado para, al partido único que era la Falange, se une el resto de partidos, comprando a toda la izquierda, concretamente al Partido Socialista Obrero Español, a través de Felipe González, que en el Congreso de Suresnes del año 74, con dinero de la CIA a través de Willy Brandt, Felipe González se impone en el PSOE por encima de Llopis, que era el socialista republicano anterior. Y con Santiago Carrillo hicieron exactamente más de lo mismo. Entonces, una vez vendido esos dos grandes traidores de la izquierda, no me refiero a la base, por supuesto, me refiero al poder, pues lo tuvieron muy fácil. Al partido único que era la Falange se une al resto de partidos y constituyen una partitocracia, que es en realidad el sistema político que tenemos. Es decir, aquí en España no está la soberanía en el pueblo, están los partidos políticos, que son los que eligen a los políticos en unas listas cerradas y bloqueadas y la imponen de espaldas al pueblo, con lo cual el político, por la cuenta que le tiene, se debe al partido, no se debe al ciudadano. Y para darle un carácter legítimo a todo eso, hacen a lo que ellos llaman constitución, que es una falsa constitución, es una carta otorgada. Primero, porque no reúne la separación de poderes imprescindible para que haya una democracia y haya una constitución, y segundo, porque se hizo con posterioridad a lo ya anteriormente, previamente constituido. O sea, que es todo falso. En España no ha habido democracia nunca. En España lo que hay es un régimen de partido donde el Vaticano consigue, porque la CIA, los Estados Unidos,
logró conservar las bases que tenía en España, pero es que el Vaticano no solo logró conservar el concordato que tenía con Franco, sino que lo sustituyó por unos acuerdos puntuales que multiplicó sus privilegios. Es decir, hoy en España, y repito, que todo el mundo compruebe que lo que yo estoy diciendo es cierto, la Iglesia manda mucho más que con Franco, porque entre otras cosas, a Franco, cuando se le ponía un obispo, un cardenal chulo, lo metía en la cárcel. Cuando muere Franco, en la cárcel de Zamora, que era solamente para curas, había 400 curas. Para elegir un obispo, la Iglesia Católica tenía que presentarle una terna a Franco, y Franco decía quién era el obispo. Pues aquí, en Córdoba, hemos vivido, hemos padecido como el cura banquero Castillejo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y recalco esto porque la Iglesia tiene mucho interés en que hablemos del cura Castillejo, pero el cura Castillejo era un peón a las órdenes directas del Vaticano. Es decir, el cura se pasaba por el Arco del Triunfo a la Conferencia Episcopal Española. Entonces el cura Castillejo era el que decidía aquí en Córdoba quiénes eran los cabezas de lista, y sobre todo los partidos de izquierda, y sobre todo el Partido Comunista, donde estaba su amiga Rosa Aguilar, porque eso con Julián Guita jamás hubiera ocurrido, porque en todos los partidos, en todas las administraciones, Nicolás, yo siempre voy a la persona. Yo nunca generalizo, yo nunca digo los curas son, la policía, no, a la persona, porque en todos lados hay gente buena y gente mala. ¿Qué es lo que ocurre en la Iglesia Católica? Pues que los curas buenos, que los hay, porque yo tengo aquí en Córdoba amigos sacerdotes que están en unas barriadas con los más desfavorecidos de Córdoba, pasando auténticas necesidades que tenemos que ayudarles los amigos. Y a mí, pero esos curas no llegarán nunca a obispos. Llegan a obispos los curas banqueros, porque concretamente Córdoba ha sido la mayor cantera de obispos, porque el arzobispo Iceta, el que comulgó a las monjas de Belorado, fue cura banquero aquí en Córdoba y está condenado por el Banco de España y por la Audiencia Nacional por haber saqueado Cajasur. Y por eso lo ascendieron a obispo y después a arzobispo. Lo que quiere decir... ¿Cómo? En tiempos de Bergoglio, que decía que venía a limpiar a la iglesia. Mira, Nicolás, déjame que te diga una cosa, y a todos tus oyentes, porque yo tengo muy buenos contactos en todos lados y los tengo también en el Vaticano, por supuesto. Yo tengo una guerra abierta con la mayor mafia del mundo, que es la Iglesia Católica. Mejor dicho, la mafia de la Iglesia Católica. Yo tengo que tenerme las espaldas muy bien cubiertas, con muy buena información, muy bien depositada en determinados lugares, dentro y fuera de España. Y como ellos me pusieron a mi detective a ver si me podían investigar algo, y evidentemente no lo pudieron conseguirlo, pues yo, verá, yo podría estar loco, ¿no? Pero tonto no. Yo no me iba a lanzar a una guerra si yo tuviera una mochila que llevara arrastrando de cualquier tipo, ¿no? Porque sabía que me la iban a levantar. Le pusieron un en el Vaticano, el Papa no manda nada. En el Vaticano manda la mafia italiana y el lobby gay vaticano. Esos son los que mandan en el Vaticano. Os doy un dato más que podéis comprobarlo. Cuando el arzobispo Marcinkus envenena a Juan Pablo I, que llama a su primo Raimondi, el gángster norteamericano que lo ayudó a envenenar, porque el gángster ha escrito un libro que se llama Cuando la bala golpea el hueso, que a España no ha llegado ni llegará, donde, como ya ha pasado, ha prescrito el delito porque han pasado 25 años, lo cuenta perfectamente, ¿no? Entonces, Raimondi cuenta que inmediatamente después de envenenar el arzobispo Marcinkus a Juan Pablo I, quedaba el tema de Juan Pablo II. Y claro, tomaron la decisión de matarlo también, porque dijeron, este hombre
va a investigar ahora el asesinato de Juan Pablo I y no va. Y mira cómo se solucionó el caso. Juan Pablo II se entrevista con el gángster en el Vaticano, porque además, entre otras cosas, esos gángsters le colocaban en los Estados Unidos falsificaciones de acciones de empresas de primera línea que se hacían en el mismísimo Vaticano. Y Juan Pablo II se compromete ante la mafia a no investigar absolutamente nada de lo que había ocurrido con Juan Pablo I y le perdonaron la vida. Y lo demostró porque el arzobispo Marcincu con él en el papado tuvo unos cargos importantísimos. Solamente cuando ya un fiscal, porque a otro lo mataron, una serie de muertes de todo el Poder Judicial que quería investigar el tema, cuando ya vieron que se estaba obligado a dar la cara ante la justicia italiana, un comando estadounidense, como en las películas, llegó a Roma y se lo llevó a Estados Unidos, donde se dedicó a jugar al golf hasta que ha muerto. Y Benedicto XVI, cuando dimite, lo dice abiertamente. Él había encargado un estudio dentro del Vaticano que uno de los cardenales de aquí de Córdoba, el cardenal Herranz. Y cuando le da el informe a Benedicto XVI, Benedicto lo dice públicamente. Dice, yo el tema del Banco Ambrosiano ni lo he tocado, ni pienso tocarlo, porque sabe que le iba la vida. Y reconoce la existencia de un lobby gay en la que él dice que ya no se encuentra con fuerza para luchar contra él y con lo cual le cede los bártulos al que venga detrás. ¿Qué es lo que hace un papa en el Vaticano? Sobrevivir. De la cuerda que sea de la teología de la liberación comunista, como era Francisco y ahora lo es el que está ahora, porque este sin lugar a duda es Francisco II. Sin duda. No, ya te lo digo yo, o sea, porque me lo dicen gente del Vaticano. Y entonces, ellos saben muy bien que hay determinadas cosas que no se pueden tocar, porque les va la vida en ello. Con lo cual... Don Rafael. Sí. Entonces, brillante, muchísimos disparadores, incluso algunos comentarios que yo puedo hacer. No olvidar el libro Eta, yo te absuelvo, de mi colega español Pedro Ontoso, que cuenta cómo los jesuitas, concretamente el Pedro Arrupe, el Vasco Arrupe, superior general de los jesuitas, un hombre temido que tenía más poder que Pablo VI, cómo él no solo financia la ETA, crea la ETA, apadrina la ETA, guarece a los terroristas de la ETA, sino que se encarga de presionar a Franco a través del Papa para que les perdone la condena de muerte a los procesados de Burgos, el proceso de Burgos, recordemos, que habían matado a su vicepresidente Carrero Blanco, ¿verdad? Y a partir de ahí, con la creación de la ETA, una cosa es alzarse en armas contra una dictadura militar, bueno, luego se dedicaron a matar salvajemente inocentes y civiles de manera monstruosa en los años posteriores, incluyendo en el periodo democrático. Pero bueno, usted decía también que la CIA intervino para que Franco no corra la misma suerte que Salazar en Portugal. Es muy importante destacar que Manuel Fraga Iribarne, que fue el ministro de Turismo de Franco, que se había bañado, yo no sé si se acuerdan de la tragedia de Palomares, la contamos en este canal. Perfectamente. 4 bombas termonucleares norteamericanas cayeron por una colisión aérea de 2 aeronaves en el mar español y fue en su momento Fraga Iribarne con el embajador Anger B. Duke, el embajador estadounidense, a bañarse ahí a hacer propaganda. Fraga era un agente de la CIA y luego se convirtió en la cabeza del PP, que es el partido de la derecha, de alguna manera heredero de la falange española, del mismo modo que Felipe era el agente de la CIA en el PSOE, y Felipe había estado estrechamente vinculado al franquismo, al igual que Alfonso Guerra, que fue su número 2, ¿verdad? Mira, te cuento. Yo conocí a Felipe y Alfonso Guerra en Sevilla. Yo en Sevilla quizás sea el sitio que más tiempo haya estado en diferentes etapas, ¿no? Ellos me llevan a mí 12 o 13 años, ¿no? Pero yo los conocí. Y fue precisamente, por eso vuelvo a decir lo que he dicho antes, de que siempre hay que ir a la persona. El primero que a mí me abrió los ojos en Sevilla, de lo que después yo comprobé que era Felipe González, fue
un capitán de la policía armada, de la antigua policía franquista, que le llamábamos aquí en España los grises, que eran los que venían a zumbarnos a nosotros en las manifestaciones. Ese me dijo a mí en una ocasión, me dice: Rafa, te voy a dar un consejo. Este sinvergüenza de los morritos, refiriéndose a Isidoro, que entonces era Isidoro, Felipe González, este os está engañando a todos, porque tenemos órdenes de a él no detenerlo. ¿De dónde viene esto? Yo te lo cuento. El ex suegro de Felipe González era médico del Ejército del Aire. Yo hice la milicia en el Ejército del Aire y lo conocí también, porque tuve un problema una vez de piel y recurrí y me atendió él. Y el ex suegro de Felipe González, coronel del Ejército del Aire, era íntimo amigo, íntimo del que era médico de Carrero Blanco, que fue alcalde de Sevilla. Y entonces fue Carrero Blanco el que apadrinó a Felipe González para tenerlo, para destruir al PSOE republicano. Pero, ¿quién mata a Carrero Blanco? Lo mata la ETA por petición de la CIA. O sea, eso que le quede claro a la gente. O sea, Carrero Blanco era una persona decente y era un patriota. Entonces él decía: a mí me parece muy bien que hayan bases americanas en España, pero que cuidado, que nosotros no somos una colonia de los Estados Unidos. Y el que tengan armas nucleares aquí, como que no estoy de acuerdo. Y él estuvo a punto de tener el arma nuclear con el famoso proyecto Islero, con lo cual esto a los americanos les estorbaba. Porque esa transacción a la que yo he hecho referencia antes, la hace la CIA y el Vaticano y los traidores franquistas del franquismo, Arias Navarro y todos los que demás ya se habían cambiado la chaqueta porque veían el futuro y querían situarse. Esta es la verdadera historia de la transición. En cuanto a Santiago Carrillo, os lo cuento y por favor comprobadlo. El Borbón, rey designado por Franco, que traicionó a su padre, porque este comentario me lo hizo a mí personalmente, mi amigo Antonio García Trevijano, que fue un auténtico repúblico, que hizo la Junta Democrática en el año 74 y la posterior Plata Junta para hacer una transición a una democracia real. Pero claro, como ya tenían establecido y diseñado el régimen de partidos, la partitocracia, pues Fraga lo metió en la cárcel. A los demás no, pero a él sí. ¿Y quién le decía a Fraga todos los días: no se te ocurra sacar a Trevijano de la cárcel? Felipe González y Santiago Carrillo. Santiago Carrillo, ahí en la foto con Pablo Iglesias, responsable del masacre de Paracuellos, mataron a 5.000 civiles, incluyendo niños, durante la guerra civil. No solo eso, y los que él mató dentro de su partido. Claro, claro. Escuche, Buenaventura Durruti, mataron incluso a los anarquistas. Por ejemplo. ¿Y qué es lo que ocurre? A los anarquistas. Era gente de Stalin. Efectivamente. Lo que te estaba contando de Trevijano. Trevijano era asesor de don Juan, del padre de Juan Carlos. Ellos tenían un pacto hecho con Franco y lo llama don Juan a Antonio García Trevijano y le dice: ven a Estoril, que tengo que enseñarte una carta del número 1. Le llamaban el número 1 a Franco en las conversaciones telefónicas. Y en esa carta le decía a Franco que había tomado la decisión de nombrar a su hijo Juan Carlos rey de España, y eso no era lo que había hablado. Y fue Antonio García Trevijano el que le redactó la carta para responderle a Franco. Es decir, Juan Carlos traicionó a su propio padre. Y como ya lo tenían todo pactado, él mandó a su amigo comisionista Manolo Prado y Colón de Carvajal a Rumanía, donde se reunía muy frecuentemente Carrillo con su amigo Ceausescu, a decirle que viniera a España, que se hiciera cargo del Partido Comunista y que aceptara
aceptara la partitocracia que tenía que venir. Por lo cuanto, que renunciara al marxismo, que se renunciara a la bandera republicana y a todo lo demás. Este fue el pacto que se hizo. O sea, esa transición se hizo, fue posible gracias a la traición de la izquierda, porque después vino la purga del poder traidor a las bases de sus respectivos partidos. Eso es lo que ha hecho posible ese consenso de la transición, porque claro, aquí todos los días, en las televisiones, en la radio, en la prensa, todo lo que se habla es mentira, es falso. Esta lucha que ellos quieren vendernos del Partido Popular, con el PSOE, con Izquierda Unida, con Podemos, es todo mentira, es todo lo mismo. Y es todo lo mismo porque la izquierda se fue a la derecha. Jamás la izquierda se movió de lo que era. O sea, has dicho antes, Franco, Fraga, pero no han traicionado sus propios principios, pero la izquierda sí. Porque la izquierda en Andalucía han estado más de 40 años en la Junta de Andalucía, el PSOE, con Izquierda Unida, y han sido unos auténticos caciques. Han hecho bueno a los terratenientes caciques andaluces. Se han dejado todavía por ahí, 40 años después, las fosas comunes y las cunetas, donde hay miles de los suyos. Porque a Andalucía la hizo roja Queipo de Llano, con su genocidio. El genocidio de Queipo de Llano es el que hace roja a Andalucía. Esta gente del PSOE y de Izquierda Unida han recogido los frutos de la sangre que derramaron ellos y ellos no se han acordado siquiera. Y todavía, en 2025, aquí en Córdoba, en el Cementerio de la Salud, por ejemplo, tenemos más de 4.000 en una sola fosa común. Esa es la traición de la izquierda. Y eso es lo que vivimos aquí en Córdoba con Rosa Aguilar, que el cura Castillejo, con dinero gratis, compraba los partidos políticos. Esto me recuerda ¿sí? A don Camilo Piccolo Mondo de Giovanni Guareggi, que se terminaban aliando el alcalde comunista y el cura para gobernar el pueblo. Escúcheme, don Rafael, para que la gente retomemos con Clara Moya, siglo XXI, este cura lleva 35, 40 años dirigiendo Caja Sur, el cura Castillejo, la pobre monja Clarisa Sor Clara Moya se le presenta y le pide dinero porque se está muriendo de hambre, el tipo empieza a robarse las obras de arte del convento. ¿Cómo sigue la historia y cómo termina la pobre Clara Moya? Ahora, de esas obras de arte, como yo lo digo y doy nombre y apellido y doy datos para que la gente pueda comprobarlo. Concretamente, le robó, robar, del verbo robar, con su socio, el cura archivero que tenía 2 hijos reconocidos. Digo esto para que vean cómo se ha movido, como tenían el poder absoluto, la corrupción era absoluta. Como los Borgia. Una monarquía. Y han perseguido, mira, han dejado sin trabajo a todos los periodistas que me han entrevistado a mí. Han echado de la caja a todo el que veían conmigo tomándose un café simplemente. Una auténtica mafia. Tenían una omertá en Córdoba. Yo he entrado en una cafetería en Córdoba y la he vaciado. Porque nadie quería que lo vieran conmigo. Porque le podía costar la muerte civil. Si eso no es una mafia, pues nunca mejor dicho que baje Dios y que lo vea. Le roban 5 cuadros a Antonio del Castillo. Le roban una carta de los Reyes Católicos, valiosísima. Le roban un cáliz con esmeralda de oro. Y ya después planea el cura Castillejo con sus empresas constructoras, socias, todas participadas por él. En Córdoba no se movía nada que no estuviera participado por el dinero de la Iglesia Católica, porque si no te hacían la vida imposible y te echaban de aquí. Y entonces piensan dar un pelotazo urbanístico con el convento de Santa Cruz, que tiene unos terrenos enormes en un sitio privilegiado de Córdoba. Y le dicen a Sor Clara Moya que desaloje el convento porque lo van a vender. Y le dice a Sor Clara Moya que a dónde se van, que si le dan otro convento para irse, porque entre otras cosas ella tenía aquí
a 5 monjas sudamericanas que no tienen la nacionalidad y si salen del convento se tienen que volver a sus países. Y algunas venían huyendo de temas de narcotráfico. Entonces ella dice que ya no se mueve del convento. Amenazadas. ¿Cómo? Amenazadas. Amenazadas hasta que no le dieran otro convento. Bueno, o sea, huyeron de cárteles de narcotraficantes latinoamericanos para terminar siendo echadas a la calle por un cura banquero corrupto de la iglesia. Ahí estamos. Ahí estamos. Y como la Madre Superiora se puso en su sitio y no lo dejó, entonces hicieron la mayor de las usuras, que fue hacerle una hipoteca de 200 millones de pesetas, 1.200.000 dólares, 200.000 euros aproximadamente, sabiendo perfectamente que no se la podía pagar si no tenían para comer. ¿Cómo le iban a pagar 200 millones de pesetas? Con la finalidad de quedarse el convento. Resumo por si alguien de los oyentes no se ha enterado bien. Una entidad financiera de la Iglesia Católica hipoteca un convento de una orden religiosa, de las clarisas concretamente, y como no le pagan, porque de hecho ya se lo hicieron sabiendo que le iban a pagar, pues la intentó desahuciar. Entonces la pobre mujer, perdida, recurrió a mí. Un abogado le dijo, la única persona que puede moverte el tema es Rafael Bueno. Me localizó, me contó y yo la llevé a la prensa y ella contó su situación en la prensa. Eso fue su muerte primero civil. La pusieron en la calle con lo puesto, con el hábito, sin un céntimo en los bolsillos. Tuvo que venir un familiar suyo. La meten en un manicomio, ¿no? La meten en un hospicio por orden papal. Después la ponen en la calle, viene su familia a recogerla y de allí se la llevan a un convento a Portugal. Y en ese convento de Portugal se da cuenta que ella está empeorando. Ella tenía una enfermedad degenerativa, de artrosis y demás, y le habían cambiado la medicación. O sea, ella se dio cuenta que iban a por ella. Se escapó de allí, volvió a su casa, volvieron a buscarla. Le dijeron que la iban a llevar a una residencia y la llevan a un sitio que cuando ella se da cuenta era un manicomio. Secuestraron a la monja testigo de este horror y la metieron en un loquero. Ella cuando va allí y ve lo que hay, dice, pues si esto es un manicomio, esto no es una residencia. Sale corriendo de allí. Y entonces de allí ya la meten en una residencia. Bueno, ella la única persona que hablaba era conmigo. Y yo siempre le decía, Sor Clara, tenga usted mucho cuidado, que no sabe muy bien con la mafia que se está enfrentando. Ella ya entró en un proceso degenerativo de una enajenación mental, que todo esto es lo que buscan ellos. O sea, ellos primero, como han querido hacer conmigo, como han hecho con Antonio Avillán, como han hecho con mucha gente, te matan civilmente, te recortan. Con la influencia que tiene, tú no vuelves a encontrar trabajo más en ningún sitio. La mayoría de los casos que yo conozco, encima, se han divorciado. Ya entran en un proceso degenerativo mental, que es lo que ellos buscan para que tú te suicides. Porque yo tuve una vez una conversación con un canónigo al principio de esta guerra y le dije, porque ya había estado en 4 bancos, a mí los bancos me llamaban de uno a otro. Y entonces a mí me llamó concretamente, yo digo nombre, Caja Madrid, para abrir la oficina principal de Córdoba. Pasé todos los exámenes y todavía, después de 20 años, estoy esperando que me llamen. Y alguien me dijo que estaban llamando ellos ya a todos los bancos, haciéndome ese aislamiento, esa muerte social. Yo me encontré con el canónigo en la calle y le dije, me he enterado que me estáis cortando la hierba debajo de los pies y me vais a matar civilmente. Pero te voy a decir una cosa, a mí me vais a tener que matar. Y me dijo el canónigo de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, me dice, oh, tú estás muy antiguo, no nos vamos a molestar en matarte, te vas a suicidar tú. A lo que yo le contesté, es posible, porque conozco muchos casos a los que habéis inducido al suicidio, pero te voy a decir yo también una cosa a ti. Si yo un día me tengo que suicidar, tú
no lo vas a ver. No sé si me entiende el mensaje. Y lo entendió perfectamente. Porque a la mafia, si tú quieres que te entiendan, le tienes que hablar en su idioma. Como te incline, como vas en la cabeza, te la cortan inmediatamente. Digamos Entonces, que verás, experto, su gente incómoda también, ¿no? ¿Y qué fue de Clara Moya? ahora te lo explico. Ella ya entró en un proceso degenerativo, ya decía cosas incoherentes y me dice a mí, yo tenía una radio por internet con un íntimo amigo mío que era el mejor locutor de radio de Córdoba, que lo habían pasado por toda la emisora mejorando sus condiciones y por entrevistarme a mí lo echaron y no ha vuelto a encontrar trabajo. Y lo montamos una radio por internet, que es Radio Intercórdoba. Ahí están colgados todos los audios que todo el mundo puede acceder a él. Y entonces me dice a mí Sor Clara, Rafael, quiero hablar, quiero contar algo de lo que me han hecho porque mi conciencia me pide ya que cuente algo. Yo le dije, tenga usted en cuenta, Sor Clara, el riesgo que está corriendo. Me da igual. Y le hace mi amigo Rafael Bejarano una primera entrevista. Pero si le parece, Sor Clara, vamos a empezar por el principio para que nuestros oyentes conozcan la historia perfectamente. Usted llega al convento y estaba en estado ruinoso, ¿no? Bueno, aquello era horroroso. Esto estamos hablando de qué año, Sor Clara? Yo tenía 29 años. Uh-huh. Estamos hablando en el 80. Ajá, perfecto. 81. Y allí había mucho trabajo que hacer, ¿no? Mucho. Comenzando por darle bien de comer a ella, porque no sabían guisar y la que lo hacía, pues hacía lo que podía, ¿no? Sí. Era lamentable el estado en que estaban las religiosas. Bueno, usted buscó ayuda por todas partes, evidentemente. Por todas partes, hasta fui a Colombia, México, para traer personal y cuando yo me encontré con 9, dejé 17. O sea, se fue a Sudamérica, trajo a religiosas con usted, llenó llenó el convento de Sabia Nueva, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Todas jóvenes, sí. Y además montó una lavandería, Exacto, ese fue el motivo de las deudas. Claro, ahí empezaron las deudas, claro. Al ver tantas personas, dije, esto no puede ser, hay que comer cada día. Así que me fui a donde estaban las máquinas, hablé, me entendió, lo hablamos, me dio todas las maquinarias y claro, eso era una deuda. Y claro, me fui a hablar con don Miguel. Don Miguel dijo que saldría un poco adelante como él pudiera. Don Miguel, estamos hablando de Miguel Castillejo, presidente de Cajasur entonces, claro. Exactamente. Sí. Y sí, teníamos muy buena relación porque era muy devoto de Santa Gema y allí en el convento se veneraba a la santa. Entonces, pues sí, teníamos muy buena los dos. Sí, bueno, pero ¿quién se lleva esa carta de los Reyes Católicos? A día de hoy Manuel se sabe. Nieto Cumplido. Se sabe, Manuel Nieto Cumplido, archivero canónigo, ¿no? Exactamente. Él se llevó esa carta y yo lo quise denunciar y ahí fue donde el obispo cogió la mano. Pero Sor Clara, además de la carta de los Reyes Católicos, desaparecieron más cosas del convento, ¿no? Sí, desaparecían cuadros. Cuadros, variosísimos. Cuadros, es que llegaba y porque yo entonces era todavía, digamos, pequeña, ¿no? Uh-huh. Es que llegaba, lo descolgaba, luego lo traigo, que tengo que estudiarlo, y no volvían nunca. Y no volvían nunca. Todo esto, recordemos, Manuel Nieto Cumplido, canónigo archivero. Él fue quien se llevó la carta de los Reyes Católicos, varios cuadros. Bueno, ya se pueden imaginar los oyentes de Intercórdoba que el valor incalculable. Bueno, la verdad es que la historia es bastante turbia, ¿no? Espeluznante. Y a usted le ha destrozado la vida por completo todo esto, completamente, ¿no? Destrozada. Que, a mí me han prohibido hablar, ir a ningún monasterio, convento, a entrar en ningún convento, tener relación con Córdoba ni con los cordobeses. O sea, a mí me han prohibido todo. Lo que pasa es que yo siempre he dicho, ya.
Ya, he hecho ya. lo que tenía que hacer. Sí, pero sí la estuve en procesión va por dentro, Sor Sí, Clara. pero estuve en Villarreal en un convento y me sacaron de allí con engaño para que fuera a un sitio determinado por una... Bueno, iba a ser la elección y me dijeron que fuera un par de días fuera. Esa es, y no había motivo, porque de elecciones entendía yo, he sido 22 años abadesa. Claro. Claro. Eso entiendo, pero y sé mi puesto cuál era, y ya no volví más, ya me echaron y he caminado por ese mundo. Que por cierto, escribió la señora abadesa de Santa Cruz una carta a Roma, Sí. de tal manera que fue la que me expulsó, porque yo no soy ya Sor Clara, soy María Teresa Moya Segura, Ujú. me expulsó poniendo todo en contra mía. O sea, ella me llevó a Madrid, pues decía que yo me había ido a Madrid. Ella me sacó de Madrid y me llevó al manicomio, pues me decía que me habían echado. O sea, una mentira. La tengo aquí a mi ladito la carta. Ha dicho manicomio. Sí. La llevaron a un manicomio. 16 días en Madrid. Qué barbaridad. Bueno, Y además me llené de vergüenza porque allí encontré a uno de los jóvenes de San Juan de Dios. Y yo tenía muy buena relación con todos, ¿no? Ay, claro, ay, intentaron hacer ver a todo el mundo que usted estaba loca y que lo que sí, decían eran cosas lo de único loca. que dijeron Claro. que mi inteligencia era superior. Pues sí, demostrado está quedando en esta entrevista. Yo puse 5 trabajadores para que mientras era la hora del coro, estuviésemos todas en el coro. De mí no, yo ante Dios no tengo nada que decir ni arrepentirme de nada. No, seguramente lo que tienen que decir y arrepentirse son los demás, ¿eh? No, pues, Los que han hecho que usted esté donde esté que no esté y que en esto mi acabara como casa, acabó. que esté abandonada, que mi familia me ha abandonado, que ha muerto mi hermana y me he enterado a los 5 meses, que y era la más pequeña. Sí. Es que la condición humana, de verdad... Es horroroso. Sí, es muy... Ya no me queda nada más que un hermano, ese no me dice absolutamente nada. Queda muy claro cuál Porque es... como yo estaba monja cuando murió mi madre, pues él no lo soportó. Y no me quiere. Yo creo que queda muy clara la condición humana de Sor Clara, los oyentes lo están comprobando, y la maldad con la que actuaron tanto Miguel Castillejo como el obispo Asenjo, como el ladrón canónigo archivero Manuel Nieto Cumplido, que ha robado joyas como esa carta de los Reyes Católicos, cuadros importantísimos, y lo que no sepamos, y bueno, han quedado impunes. Bueno, algunos ya no están con nosotros, como Miguel Castillejo, ya se murió, pero la verdad, qué vergüenza. Y esto, lo más triste, Sor Clara, es que los medios de comunicación de Córdoba no se han hecho eco de esto prácticamente. No han podido hacerse porque cerraban la boca. La censura, claro. Sí, no, llamaban a las personas que a mí me querían y me ayudaban y las amenazaban de tal manera. Yo tenía una amiga que se fue de Córdoba a otro sitio y la llamaron allí prohibiéndole terminantemente hablar conmigo y se lo prohibieron a todos. Solamente Rafael Bueno fue el que quedó conmigo. Ese siempre me ha tenido... Sí, y siempre ha intentado Rafael Bueno que su historia se conociera. De hecho, en cuanto hemos tenido la mínima oportunidad de entrevistarla, porque usted ha accedido, pues aquí estamos, aquí estamos, dándole voz. Me quitaron el móvil y perdí todos los teléfonos. Entonces no tengo teléfonos de nadie, ni de él, ni de nadie. Es que no tengo más que los 4 o 5 que yo tenía en la memoria. Bueno, pues sepa que anoche me llamó y me dio una gran alegría cuando me dijo que estaba dispuesta a hablar, porque es la primera vez que lo hace. Estoy harta de callar. Es que ya está bien. Y de sufrir. Claro. Que esta habitación se me hace pequeña, porque yo a dónde voy, yo no tengo ilusión por nada. No tengo ilusión por nada.
Solamente le pido al Señor, llévame, ¿qué hago aquí? Cuando termina esa entrevista, porque nosotros emitíamos por internet en directo la entrevista y después la colgaba en YouTube, para que vea el nivel de espionaje que nos tienen, la estaban escuchando en directo. Y cuando Sor Clara cuelga la entrevista, me llama y me dice, ha sido terminar la entrevista e inmediatamente he recibido una llamada amenazándome. Y bueno, ya le hemos dicho los riesgos que puede correr. Al poco tiempo me dice, quiero volver a hacer otra entrevista, porque además Rafael Bejarano me ha encantado, porque es un profesional como la copa de un pino. Y se le hizo esa segunda entrevista. Este pasado verano tuvimos una conversación con Sor Clara Moya, quien fuera madre abadesa del convento de la Santa Cruz de nuestra ciudad, en el barrio de San Andrés. En aquella charla nos dio muchos detalles sobre la injusticia que se cometió con ella y que acabó con su expulsión del convento que ella levantó con la ayuda que buscó. Miguel Castillejo, entonces presidente de Cajasur, Manuel Nieto Cumplido, canónigo archivero de la Mezquita Catedral y recientemente premiado, y el obispo Juan José Asenjo, actual arzobispo de Sevilla, fueron los principales responsables de todo lo que pasó hace ya más de una década. La hipoteca que se le hizo al convento para poder sanear deudas y que luego no se pudo afrontar, tras lo que vino una orden de desahucio, las obras de gran valor que desaparecieron del convento, las graves acusaciones sobre adicciones y falta de cordura de Sor Clara. En fin, han pasado los meses y algunos detalles de todo lo ocurrido quedaron en el aire. Por eso, hoy tenemos de nuevo a Sor Clara Moya, para dejar cada cosa en su sitio. Lo primero, vamos a saludarla. Sor Clara, bienvenida a Intercórdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. En una residencia en Teruel. En Teruel. Bueno, feliz Navidad lo primero, que estamos en unos días muy especiales, aunque estamos viviendo esta pandemia horrible. Sí, eso sí que es verdad. Pero bueno, para mí estos días son días de pesar, de tristeza, no son días de celebrar. Sí, la verdad, ¿no? Y este año yo creo que mucha más gente está en ese perfil, ¿no? De no tener muchas ganas de celebrar y... No, es que no, mi ánimo no está preparado para eso todavía. Lógico. Lo intento, pero no puedo. Bueno, Sor Clara, he dicho que cuando hablábamos hace unos meses, pues hubo algunas cosas, claro, son tantas cosas que algunas se nos quedaron en el aire. Por eso está bien que tengamos una segunda charla. Por ejemplo, ¿qué iba a decir? Por ejemplo, me acaban de decir de sustancias que yo consumía, ¿no? Sí, eso. Bueno, pues eso yo lo tenía con todos los permisos, tanto de Roma como de la policía de ahí cerca de la Madre de Dios. Uh-huh. Y de hecho la llamé y fue y dijo que eso era para mi consumo por los dolores que tengo y que eso estaba bien, que no tenía nada que importancia. Ya, pero ellos tuvieron el pretexto para acusarla de drogadicta por tener esa planta. Pues, yo creo que eso fue lo que animó a la presidenta y a la hoy abadesa de Santa Cruz, que creo que no la han quitado. Uh-huh. Para que de alguna manera yo me tuviera que marchar de allí. Como así fue, desgraciadamente. Sí, así fue. No solamente marcharme, sino dejarme en una soledad y en una sustancia que ni ropa tenía, ni ropa tengo. Sí, anularla por completo como persona, vamos, eso es lo que intentaron. Como persona fui anulada completamente. No, lo intentaron, lo consiguieron, Sor Clara. No, sí, claro que lo consiguieron, bien conseguido. Uh-huh. Lo consiguieron porque de alguna manera ellos querían hacerme la guerra y me la hicieron bien hecha y me echaron del convento, que es lo que ellos querían, para así poder ellos manejar lo que había. Tanto como cuadros como obras de arte. Perfecto. Luego me dijo Asenjo, el señor obispo me dijo, yo no tengo culpa de que mis sacerdotes se lleven cosas y las vendan. Tan tranquilo. Yo le contesté, si usted consiente eso en sus sacerdotes, primero son mis monjas que tienen que comer. Uh-huh. Yo me enfrenté y eso fue lo que a mí me echaron.
Por eso me echaron, por tener frente al obispo. Ella no me llama a mí y yo la llamo a ella. Y le digo, Sor Clara, ¿no la han llamado amenazándola? Dice, pues no. Además me queda un rato esperando esa llamada. Y le dije yo a Rafael Bejarano, digo, ahora se la carga. Pasó no mucho tiempo, me llama un sobrino suyo con el que yo había hablado en varias ocasiones y me dice, Rafa, ¿tú sabes algo de mi tía? No, hace un tiempo que no hablo con ella, porque de vez en cuando se quedaba sin dinero, se quedaba sin móvil, se quedaba incomunicada. Dice, es que me han dicho que se ha muerto. Coño, pues llamo a la residencia el número que yo tenía, me identifico. Soy Rafael Bueno, amigo de Sor Clara, que algunas veces he llamado allí, ya se ha puesto, que además había dicho, te dejo un sobre con unos pendrive con una información para que se te entregue a ti. Ese sobre pues estará en el Vaticano o lo tendrá el obispo de Córdoba, me imagino, ¿no? Y me dice, el que me coge el teléfono, sí, pues mire usted, ha muerto. Sí, le ha dado un infarto y ha muerto. Ya no tenía nada de corazón. No, pues mire, pues sí, ya la edad y su enfermedad y tal. Bueno, pues llamo al sobrino y le digo, oye, pues llama a la residencia que me han confirmado que se ha muerto. Llama el sobrino y le dicen, mire usted, aquí esa señora que usted pregunta no está, ni ha estado nunca. Y la han enterrado en un nicho anónimo. Allí están los restos de Sor Clara, por haber sido creyente, por haber tenido fe, por haber querido salvar a sus monjas. Ese es el pago que le da la Iglesia. Porque volviendo al tema de la ETA que tú comentabas antes, Nicolás, yo he tenido clientes vascos y en algunas ocasiones yo sabía que estaban pagando el impuesto revolucionario. La extorsión que le cobraban los terroristas para no matarlos. Para no matarlos. Los dos obispos que daban la cara en España como auténticos etarras, sin quitarse el disfraz, eran Setién y Uriarte, que ya los dos han muerto. Porque la Iglesia, la política de la Iglesia es estar siempre al mismo tiempo en todos los frentes. Completamente. Entonces, pase lo que pase, siempre queda. Con Franco. Franco gana la guerra, entre otras cosas, porque si Franco no da golpe de Estado, sí te digo que en España no queda ni un cura vivo, ni una iglesia por quemar, eso te lo confirmo yo, y Franco, claro, salva a la iglesia. Lo nombra a la iglesia cruzado por la gracia de Dios. Le da el collar de la Orden de Cristo. Todos los honores. Lo metían bajo palio en las iglesias. Pero al mismo tiempo, al mismísimo tiempo, otros curas, otra parte de esa misma iglesia, le montaba la ETA, le montaba el Partido Comunista y sobre todo los separatismos vasco y catalán. Que no se nos olvide, porque yo he ido a Barcelona y he visto la mitad de las iglesias de Barcelona con la estelada colgando y la otra no. Esa es la política de la iglesia, porque si tú le dices, por ejemplo, yo, por ejemplo, ¿no? Criticaba al cura Castillejo, el cura Banquero, y viene la iglesia y te dice, bueno, pero es que esa no es la iglesia, es que mira también los curas que están en las misiones, es que tú también eres la iglesia. No, a mí esa respuesta no me sirve. Mire usted, se lo voy a decir claro, alto y claro. Hay un tema todavía peor que el que estamos hablando, el financiero, que es el tema de la pedagogía. Son miles y miles de criaturas las que se han suicidado y las que no se han suicidado, peor, porque están muertos en vida. Con lo cual yo digo, si la iglesia, como hemos visto aquí en Córdoba, en la oficina de Cajasur, se recogían firmas para defender al cura de Peñarroya, que había abusado de niñas durante 20 años. Y Cajasur pagó los autobuses para que la gente de Peñarroya vinieran al juicio que se celebró aquí en Córdoba a poner de p*** a las niñas, a las víctimas. ¿Cómo? Y a dar vivas al cura. ¿Explotaban sexualmente niñas estas bestias? ¿Ensotanadas?
Es tremendo, es tremendo. Luego, si la institución ha permitido eso, yo digo alto y claro lo mismo que he dicho antes. La Iglesia es una mafia, la Iglesia es pede, porque la ha consentido. Te pongo el ejemplo de los bancos, Nicolás. Yo he tenido compañeros en los bancos en los que he estado, en que alguno ha metido la mano en la cuenta de un cliente. ¿Qué es lo que ha hecho el banco? Primero, ponerle el dinero al cliente en su cuenta. Segundo, despedir al director de esa oficina y llevarlo a los tribunales y personarse como acusación particular contra él. Así el cliente nunca podrá decir el banco me robó a mí en una ocasión. No, a mí me robó el director de una oficina y el banco demostró, porque hizo lo que tenía que hacer, que es lo que no ha hecho la Iglesia nunca, jamás. Y ese es el clérigo que asciende, ese, el de ese corte, el banquero, el que esté muy vinculado a algún partido político, el que sea. Porque claro, aquí el obispo Asenjo, como demostró llevarse muy bien con el PSOE de la Junta de Andalucía, inmediatamente ascendido arzobispo a Sevilla. Ellos tienen en ese abanico que he dicho antes un peón para cada caso y para cada necesidad. Y de la teología de la liberación de la extrema izquierda a los legionarios de Cristo y el Opus Dei lo tienen de todos los colores para sacártelo. Con el tema de la homosexualidad, más de lo mismo. Más de lo mismo. Yo estaba aquí en una taberna, Nicolás, y lo cuento así. Yo estaba en una taberna con amigos míos, donde ha habido un cura banquero cogiéndole el culo al camarero en la taberna, con la taberna así de gente. Y cuando yo le he dicho a los amigos que estaban conmigo, oye, ¿has visto cómo van cogiendo el culo? ¿Sabes lo que me han dicho? Mis amigos, tú mira para otro lado, con lo cual digo que los fieles tienen misma culpa, son cómplices. Porque hoy es una escena del Decamerón. No es que es así, o sea, vamos a ver, esa iglesia que en Argentina o aquí va alguien a bautizar a su niño, a hacer la comunión, a casarse, esa iglesia es la misma de esta que estamos hablando, no es otra, diferente, es esa misma, con lo cual el creyente, ese fiel de esa iglesia, tiene el poder de decirle al cura, mire usted, tengo conocimiento de esto, de la pederastia, de los curas banqueros, de esto, del otro. Si la iglesia no arregla esto, yo no pongo un pie más en la iglesia. Pero no, ¿sabe lo que han hecho? Pues lo que hicieron conmigo. Encima, amenazarme. A mí. Yo, cuando denuncio ante la Fiscalía Anticorrupción para intentar salvar Córdoba, porque Córdoba ha quedado arruinada para 3 generaciones, porque dejó 3.000 millones de euros de agujeros y no se sentaron en el banquillo siquiera. O sea, lo único que tienen es una sanción del Banco de España confirmada por la Audiencia Nacional, pero una sanción administrativa, no penal. Y el fiscal anticorrupción, en el archivo que me comunica a mí, me amenaza a mí. Este es el nacionalcatolicismo que tenemos hoy día aquí en España. Mucho más fuerte que el franquista. ¿A usted lo persiguen con un detective? Sí, sí. Me pusieron, un detective no, me pusieron una compañía, un despacho de detectives, me investigaron todos los bancos anteriores que yo había estado, todos los sitios que yo había estado en la ciudad, a mi ex, porque yo estaba divorciado y tengo además un matrimonio anulado por la iglesia y me volví a casar por la iglesia con mi mujer, porque su familia es muy, muy creyente. Y como no pudieron encontrarme nada, pues ya me levantaron de todo. Pero esto lo han hecho con todo el mundo. Pero es que esto, Nicolás, yo te voy a dar el contacto, si tú quieres, con un periodista español, que no sé si conoces, que se llama José Antonio Avellán. Sí. Bueno, José Antonio Avellán denuncia las emisoras ilegales de la COPE, que es de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. Han intentado matarlo. Yo te doy el contacto para que tú lo llames. Y hay un vídeo que la gente, digo esto para que la gente lo busque y se convenza por sí misma, no porque lo diga yo. Hay un vídeo en YouTube de la mujer de José Antonio Avellán
que se llama Maracolás, dirigido a Jiménez Barrio Canal, que era el presidente de la conferencia de la COPE, y hoy día es secretario de la Conferencia Episcopal Española, en el que ese vídeo podrán ver los oyentes cómo le pide por favor que deje de investigar, llamar a su familia, a sus hijos, a todos, que los dejen tranquilos, que si tiene algo con el marido, que haga lo que quiera. Pues José Antonio Avellán se ha tenido que montar también una emisora por internet porque no ha vuelto a encontrar trabajo nunca más. Y como estos son miles y miles de casos, y yo tuve aquí la oportunidad, Nicolás, en el Círculo de la Amistad de Córdoba, siendo arzobispo de Burgos, ya Mario Iceta, como había estado aquí de cura banquero, dio una conferencia y yo fui. Y cuando terminó la conferencia yo le dije, y lo tengo grabado, te la voy a mandar si quieres, le dije, señor Iceta, los jóvenes cordobeses tienen el mayor índice de suicidio de España. ¿Y sabe usted por qué lo tienen? Porque no tienen futuro en Córdoba, porque les han robado el futuro. ¿Y sabe usted, señor Iceta, quién le ha robado el futuro? Ustedes, con la quiebra, con el saqueo de Cajasur. Ordenado arzobispo por Bergoglio el 5 de diciembre de 2020. Efectivamente. ¿Sabe lo que me contestó el arzobispo Iceta? Te voy a mandar la grabación para que tú la cuelgues, para que la escuchen los oyentes. Me dice, mire usted, yo me confieso cada 15 días, con lo cual no tengo ningún tipo de remordimiento de mis acciones anteriores. Te voy a mandar la grabación. Estamos haciendo un estudio. Córdoba es la ciudad con mayor suicidio de los jóvenes. Y los psicólogos que le prestan ayuda dicen que los jóvenes confiesan que les han robado el futuro. Y este futuro se lo robaron ustedes con la quiebra de Cajasur. Dejen de engañarse a ustedes mismos y pongamos el foco donde está el problema. Las preguntas luego que sean cortas y que vayan al tema que se ha tratado esta tarde. No tratarlo del humanismo cristiano. Seguir desarrollando el tema que ha sido muy interesante, ¿verdad? Bien, yo me confieso cada 15 días y por tanto de los errores y pecados que cometo, me confieso y pido perdón y hago penitencia. Él es el monstruo que comenzó el proceso de desalojo contra las clarisas chocolateras que les mandamos todo nuestro apoyo desde aquí, incondicional a esas pobres mujeres. Permítame mostrarle una cosa que usted... Quiero que vean dónde está sepultada la mártir monja Moya, ¿no? En un ahí. De beneficencia. Ahí. Y luego, fíjense cómo está, esta es la pobre monja, esta es la verdadera creyente, y fíjense cómo está enterrado, fíjense el epitafio del cura banquero mafioso, líder de una banda de ladrones, asesinos y tratantes de personas, que se robó 3.000 millones de euros. Excelentísimo y reverendo, ¿qué sería? Reverendo Monseñor Doctor Miguel, o reverenciado, ya no sé, Monseñor Miguel Castillejo Gorraiz, prelado de honor de su santidad, canónico penitenciario, ¿no? ¿Qué dice ahí? De la diócesis. Canónigo penitenciario, es decir, el que debe perdonar los pecados más graves de sus compañeros. Fíjate. Creador de la moderna Cajasur. No, es verdaderamente aberrante. Es aberrante, porque además, Nicolás, te cuento, este cura llegó a Cajasur, me contaba a mí un antiguo empleado, con la sotana remendada. O sea, tiene un duro. Y salió con un patrimonio de miles de millones. Pero es que aparte de no sentarse en el banquillo, el PSOE e Izquierda Unida consintió que le hicieran una fundación en un palacio de aquí de Córdoba. Y ahí tienen en ese palacio Fundación Miguel Castillejo, nutriéndose todavía de fondos públicos. Y se enterró en honor de multitudes. Y todavía vive una de sus hermanas de una póliza de seguro que se hizo, que la pagó la caja, evidentemente, como todo. Digo más,
como le pagó siempre las p***, los p*** y les p***. ¿Quede claro esto? ¿Quede claro esto? O sea, él se iba de aquí a Sevilla, que está ahí al lado, y un coche salía para Sevilla para recogerlo cuando lo dejara el AVE. Despachaba en la Junta de Andalucía, se iba a comer a la mejor marisquería de Sevilla y después la siesta en el Hotel Alfonso XIII, 5 estrellas fuera de categoría, con pilingui, pilingo o pilingue. Y todo eso lo ha pagado la caja. Escuche, estos perversos acusaron a la pobre monja Clara de ser adúltera y drogadicta. No, y la echaron. O sea, fue expulsada de monja, fue suspendida. O sea, fíjate la película que le contarían a Roma, que ella fue expulsada, suspendida de Roma. Acusaron a una mujer de 70 años de acostarse con un arquitecto. ¿Tú crees que...? Bueno... Y este personaje Iseta sigue siendo arzobispo y es el que excomulgó a las monjas de Belorado. Te cuento, como he dicho antes, los conventos de las órdenes religiosas aquí en España, cuando tienen menos de, no sé, son 5 frailes o 5 monjas, ese convento pasa a la diócesis y la diócesis lo vende. Ha ocurrido aquí en Córdoba también, por ejemplo, con el convento de Santa Isabel, también de las Clarisas. Ese convento, eso lo donaron el marqués de Villaseca, que el actual marqués de Villaseca es amigo mío. Bueno, pues la iglesia coge a las 5 monjas que quedaban allí, se las llevan a otro convento y venden el convento a una cadena hotelera. Y los restos que estaban allí de la familia del marqués de Villaverde, de Villaseca, pues lo tiraron a la basura. Ha pleiteado, creo que ha perdido el marqués de Villaseca contra la iglesia 5 pleitos y los ha perdido todos. Pero ayuda en sí no llegó, ¿no? Inmediatamente. Es que no es que no llegara. Yo salí por la televisión pidiendo ayuda y de Madrid una marquesa lo mandó todo para pagar todo. Yo llegué a casa de mi hermano por la mañana y a media mañana, casi a mediodía, me estaban llamando los de Caja Sur y los de Banesco, claro, cuando la vieron para decirme que ya estaba solucionada la deuda. Estaba solucionado. Bueno, la deuda, lo que ha dicho antes Sol Clara, es que llega la deuda, llega la hipoteca no se puede pagar, intentan desahuciarla, que es cuando aparecen los medios de comunicación también, ¿no? Pero hubo una persona con título nobiliario, que es lo que ha dicho usted hace un momentito, que le ofreció en joyas todo el dinero necesario para pagar la hipoteca. Todo. Pero aquello que pasó, desapareció todo. Yo no sé, pero a mí me llamaron de que las deudas ya estaban pagadas. Ya, pero no fue así, porque intentaron... Pero tuvo que intervenir ahí la mano de nuestro amigo, de nuestro amigo común. Tuvo que intervenir... Puede nombrarlo, ¿eh? Puede nombrarlo. No, Rafael Bueno. Rafael Bueno, claro. Tuvo que intervenir de alguna manera por los periódicos y tal, para que aquellas joyas se vendieran. Porque es que no querían, o sea, no querían todo, querían que yo fuera a la cárcel. Bueno, la acusaron de cosas horrorosas. Sí, por supuesto. De acostarme con mi arquitecto y mi constructor, claro. De eso, y también la acusaron de drogadicta. De todo, claro, porque como yo tengo tantos dolores, en uno de los bares que yo iba para llevar la ropa con el chofer, me dio una semilla y me dijo que cuando crecieran que las hojas la hirviera y las bebiera, porque su madre también lo hacía. Yo no sabía qué era, pero sí, el que estaba arreglando la huerta me lo dijo. Digo, ay, por Dios, para arrancarlo todo. Dice, no. Y entonces yo lo que hice fue llamar a la policía y decirle, esto tengo y esto me ha pasado. Y entonces me dijo, es para uso propio, usted puede tenerlo perfectamente. O sea, yo todo lo tenía en orden. Claro. Y cualquier cosa que tenía que hacer
o la hipoteca. Yo escribí a Roma, a los superiores para decirlo. O sea que yo nunca hice nada fuera de contexto. Bueno, pero a usted le hicieron la vida imposible, ya intervino también el obispo Asenjo, también está por medio... Pero él fue por eso, por la carta de los Reyes Católicos. O sea, te quiero decir con esto, ¿cómo me ratifico, para que los oyentes lo puedan comprobar, que la Iglesia, como he dicho antes, hoy manda mucho más que con Franco? Y a la monja de Belorado le va a pasar más de lo mismo. Porque claro, Iseta lo que quería era quedarse con el convento para venderla. Entonces ella la única salida que tienen es salirse de la Iglesia Católica, hacer una asociación civil, porque el convento no es de la Iglesia. Es que esa otra de las mentiras que la televisión hoy la ha repetido 1000 veces. Y Bergoglio tenía una obsesión personal contra ellas. Estaba enfermo de odio contra ellas. Y me consta, o sea, tengo muchas fuentes, conozco a muchos vaticanistas, se los puso entre ceja y ceja. No pararon hasta que las excomulgaron y no quieren parar hasta dejarlas en la calle. Hay que visibilizar esto, es muy importante. Yo invito a todo el público a difundir. Pero ten en cuenta, Nicolás, una cosa. Yo hablo con las monjas, si quieres te doy el contacto y habla tú con ella también. Esas monjas no han podido ser excomulgadas porque ellas ya no estaban dentro de la Iglesia Católica. ¿Me comprende o no? Sí, claro que sí. O sea, que todo ese paripé se ha montado en falso. O sea, esas monjas ya no pertenecen a la Iglesia Católica, con lo cual el arzobispo Iseta no tiene ninguna autoridad sobre ella, ni para excomulgarla, ni para nada. Entonces, la única opción que han tenido es difamarla, descalificar, lo que hacen siempre con todo el mundo. Hay una hermana de 100 años a la que quieren echarla ¿no? Es una cosa terrible, sinceramente. No te quepa duda. Don Rafael, estamos llegando a la hora. Adelante. No te quepa duda, Nicolás, y lo digo muy a mi pesar, que la inmensa mayoría de las monjas de Belorado correrán la misma suerte que ha corrido Sor Clara Moya y otras muchas más, y otros muchos más. Es que la lista es enorme, es que no es un caso aislado, esporádico, de un clérigo. No, es la filosofía de la Iglesia Vaticana, la mafia. Y el que no está con ellos, está contra ellos. Y hay que eliminarlo, como sea. Y tienen todo el poder del mundo. Mira, yo tengo 2 amigos que eran sacerdotes, gay. Y ellos se dan cuenta que son gay cuando se conocen. Porque me dicen, estaban muy jóvenes en el seminario, después lo que pasa en el seminario, la sexualidad, te la tienen... Y cuando ellos se conocen, pues se dan cuenta, se les despierta su sexualidad. Como son gente honradísima, te puedo dar el contacto también, para que por si quieres entrevistarlo. Como son gente honradísima, se fueron a su obispo y le dijeron: Monseñor, nosotros nos hemos dado cuenta al conocernos que somos gays y no estamos dispuestos, primero, ni engañar a la feligresía y segundo, no engañarnos a nosotros. Y le dice el obispo, dice: hombre, por favor, a estas alturas me vaya a venir a mí con esta historia. Usted ha ido de todo, de puertas para adentro, de puertas para afuera, cuidadito, ¿eh? Y de reconocerlo jamás. Y ya está. Y eso es lo que hacemos todos. Y le dice el obispo: es que si nos tenemos que ir los gays de la iglesia, van a tener que decir misa a los monaguillos. Han pasado de esto 35 años, Nicolás. No han vuelto a encontrar trabajo ninguno de los dos. Están viviendo a expensas de sus padres. Esta es la mafia de la iglesia. Esta. Que es la misma que hay en Argentina, en el pueblo donde viva, o en la capital, o donde sea. La misma. Con lo cual, repito, los creyentes, los fieles, tienen un poder, como lo tiene el ciudadano con el voto, que lo utilice, que no mire a otro lado, que no esconda la cabeza bajo el ala, porque si no, son cómplices necesarios
de toda esa gente que se está suicidando. Y repito, como he dicho antes, los que no son suicidados, peor, porque están muertos en vida. Porque yo he hablado, tengo testimonios. Yo tengo testimonios, Nicolás, grabaciones de chaperos con curas, con obispos, han abusado de ellos, de menores. Tremendo, y están muertos en vida. Entran en el psiquiátrico, salen, ya tienen la sexualidad confundida. Hoy me lo he encontrado con un hombre, al día siguiente con una mujer. Los han hecho polvo, son muertos en vida. Y a eso los ha protegido el Vaticano. Y ha cargado contra las víctimas encima. Por favor, que la gente tome conciencia, que no calle, porque los que callan otorgan. Yo soy consciente que a mí me quitarán de en medio, a mí me matarán. Soy consciente, pero no me pondrán de rodillas. Y no me han callado. Y yo pido a la gente que si no se quieren jugar esa baza, que yo entiendo que todo el mundo no se la puede jugar, pues yo tengo un respaldo económico, tengo un respaldo familiar, afortunadamente, pero que haga algo, que no se calle. Como he dicho antes, vaya al cura, mire usted, esto ha salido en la prensa, esto es público, esto ya no es un bulo. Usted va a hacer algo para solucionar esto, porque Dios está en todas partes y está en mi casa también. Y no tengo por qué poner un pie aquí y hacerme cómplice de todos estos crímenes, porque son crímenes. Ha sido una ponencia absolutamente poderosa. Le agradezco el valor y el coraje de contar estas cosas y compartirlas aquí. Y me comprometo. Soy yo, Nicolás, el que te estoy muy agradecido a ti. Estoy encantado además de hacerlo para un medio argentino. Y te digo aquí y ahora que aquí me tienes a tu entera disposición para todo lo que necesites. Todos los contactos que te he hablado, cuando tú lo quieras, te los facilito. Te pongo con ellos, las entrevistas, porque, repito, no podemos callarnos. Tenemos que hacer algo. Aunque nos cueste la vida, aunque nos vaya la vida en ello. Pero, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Pero si a mí ya, ¿qué más me da? A mí ya, yo hoy he cumplido 72 años, Nicolás. A mí ya, ¿qué más me da? Morirme de una forma o morirme de otra. Pero pobres los hijos y los nietos, que lo estamos viendo hoy en España, que mis abuelos vivieron en una situación mejor en una posguerra que la que se están encontrando hoy los jóvenes. Hay aquí jóvenes con 2, con 3 carreras, viviendo, compartiendo habitaciones de piso, compartiendo un cuarto de baño con 8 o 10. Para eso han estudiado, para eso han trabajado, para eso se han sacrificado los padres. Esta es la situación real que hay en España. Todo lo que cuentan es mentira. Tenemos un problema económico enorme. Tenemos un problema político enorme. Tenemos un regalo que le han hecho a Marruecos enorme, porque además esta casta política nos ha vendido. O sea, cuando hacen la transición, la hacen con la condición de meternos en la Unión Europea y en la OTAN. En la Unión Europea, sacrificando nosotros nuestra agricultura, nuestra pesca y nuestra industria para pasar a depender de países extranjeros. Nos meten en la OTAN y dejan fuera a Ceuta, a Melilla y a Canarias. Marruecos en septiembre va a entrar en Ceuta y Melilla, si no me equivoco. Nos han vendido la casta política porque con ese consenso son todos absolutamente iguales. Y estamos abocados a repetir lo del 36. No nos queda otra. Bueno, don Rafael, muchas gracias. Lo tendremos de nuevo aquí. Cuente con ello. Y muy, muy interesante todo lo que expuso. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors.
Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.